Hola, en este vídeo vamos a explicar el apartado de parámetros de instalador en el Agronic 2500 versión Plus. Para entrar dentro del menú, presionar la tecla Función, 4 Parámetros, 10 Instalador y a la pregunta del código teclear el 0, 4, 2, 9 y confirmar con la tecla Entrar. Una vez dentro, para poder elegir la opción a configurar, desplazarse con las flechas, donde se podrá configurar actuaciones como borrado de datos, configuración de eventos, códigos de acceso, activación de opciones, configuraciones varias, configuración de comunicaciones, el idioma, actualización de software y por último, copia de seguridad. Ahora explicaremos la opción número 1, borrado. Para entrar, seleccionar la opción 1 y pulsar Entrar. Existen varios tipos de borrado como el de programas. Responder sí o no para borrar de una vez todos los programas. O bien seleccionar uno de los 50 posibles. Esta acción borra de memoria todos los datos configurados relacionados con los programas. El siguiente borrado afecta a los sectores y funciona igual que el borrado de programas. Responder sí si queremos borrar todas las configuraciones hechas en los parámetros de sectores. Este borrado desconfigura la asignación de las salidas, la relación con los motores, etc. También es posible borrar la configuración de solo un sector. Teclear el número y validar con la tecla Entrar. Las opciones de borrado de condicionantes, sensor digital, sensor analógico, sensor contador, pivot y programa de pivot funciona exactamente igual. Los apartados de borrado de registro, total y de memoria RAM no deben usarse a menos que se lo indique el personal técnico de Progress. Ahora explicaremos la opción número 2, eventos. Esta configuración solo es posible si tu programador dispone de módem GPRS y permite configurar un máximo de 60 eventos predefinidos que podrás consultar en el manual de comunicaciones. Para cada evento es posible configurar si enviar o no un SMS al teléfono A y B. En texto SMS-C se configura el número del texto predefinido a enviar a otro programador. Si se deja el valor en 0, no se enviará nada. Consultar en el manual de comunicaciones de tu programador el texto a escribir y el formato a configurar. Por último, se configura si este evento se necesita enviar de forma urgente, sí o no. Si se configura como urgente, este mensaje se enviará igualmente aunque el módem GPRS se encuentre deshabilitado. Una vez finalizada esta configuración, el menú vuelve a la pantalla de inicio para elegir la misma parametrización para el siguiente evento, y así sucesivamente hasta poder configurarlos todos. Para salir del menú, pulsar la tecla Función. Ahora explicaremos la opción número 3, códigos de acceso. Esta configuración permite configurar unos códigos de 4 dígitos que limitan el acceso a ciertos menús. Código PAR, si se quiere limitar la entrada al menú de parámetros. Código FUN, si se quiere limitar la entrada al menú de todas las funciones. Código SMS, si se quiere restringir el envío de SMS. Cuando se envíe, se deberá introducir en el texto el código introducido aquí. Código borrado de acumulados, si se quiere limitar el acceso al borrado de datos de acumulados.
Ahora explicaremos la opción número 4, activación de opciones. Esta pantalla sirve para activar opciones de software a través de un código de 8 dígitos que facilitará el personal de Progress. Las posibles opciones son Plus, Diesel, Nube más PC, Nube y Pivot. Ahora explicaremos la opción número 5, configuraciones varias. En este submenú se podrán configurar varias funcionalidades del programador. Algunas de las preguntas ya están explicadas en otros tutoriales que recordaremos a continuación. Las preguntas de límite de sectores activos, límite de sectores programa, secuencial alterno, secuencial con el código 99, en riego por volumen preguntar tiempo, horario activo, periodo activo, activaciones, fuera del horario activo finalizar riego y formato están explicados en el tutorial de parámetros programas. Las preguntas de tipo de fertilización, unidades del fertilizante, paro al limpiar filtros y ciclo de la fertilización uniforme están explicados en el tutorial de parámetros fertilizantes. En la pregunta retraso detector de caudal se configuran los minutos y segundos que tiene que pasar desde que se abre o cierra el sector hasta que se lee el estado del detector. Esta configuración es aplicable a todos los 30 sectores del programador. En el ejemplo, el programa 1 está regando el sector 1. En el momento que este finaliza, se empieza a descontar el tiempo configurado. Pasado ese tiempo, si el sensor no detecta paso de agua, indica que no existe ninguna fuga y que el sector ha cerrado. En caso contrario, se registra un aviso. Después de haber finalizado el sector 1, empieza el riego del programa 2 con el sector 2. Es en ese momento cuando se empieza a descontar también el tiempo para ese sector. Pasado ese tiempo, si el sensor detecta paso de agua, indica que el sector ha abierto correctamente. En caso contrario, también se registraría un aviso. A continuación, para los modelos con salidas tipo latch, puedes configurar el tipo de válvula a conectar: 3 hilos, 2 hilos o 2 hilos invertido. Por defecto será 2 hilos invertido. También es posible con las teclas más o menos seleccionar la tensión de disparo latch de 12 o 22 voltios. Por defecto está en 22 voltios. Si previamente has configurado trabajar con válvulas 3 hilos, existe la posibilidad de configurar las salidas de M1 y M2 para que trabajen a 2 hilos. Responder con la tecla sí o no y confirmar con la tecla entrar. En función de la solenoide que se utiliza para M1 y M2 y de la presión que haya en la tubería, es posible seleccionar la tensión de disparo latch, 12 o 22 voltios, y el tiempo de disparo, desde 93 hasta 500 milisegundos. La siguiente pregunta nos permite configurar con un sí o un no que el programador modifique automáticamente el horario de verano. En la última pregunta, filtro antirrebotes, se puede definir un tiempo ajustable entre 0 y 10 segundos para las entradas de contador conectadas en la base del equipo. Este valor representa el tiempo mínimo que necesita estar activo el pulso del contador para que incremente el acumulado. Si el pulso es inferior, se descarta y no acumula. Cuando el programador tiene la opción de 2 entradas analógicas, es necesario indicar para cada una de las 2 entradas si el sensor trabaja en corriente 420 mA o en tensión 0,20 voltios. Para modificarlo, pulsar las teclas más o menos. Además, internamente en la placa de entradas analógicas existen 2 selectores donde su posición debe coincidir según lo configurado en esta pantalla. La posición I indica intensidad 420 mA, mientras que la posición V indica voltaje 0,20 voltios. Por defecto está configurado para trabajar en corriente.
En el caso que las salidas del programador sean de tipo latch, las lecturas de las entradas analógicas se hacen cada minuto. Si se necesita una lectura del sensor más seguida, cada 5 segundos, responder sí a la pregunta lectura continua. En este caso, será necesario alimentar externamente el sensor analógico y unir los negativos entre el programador y la fuente de alimentación externa. Ahora explicaremos la opción número 6, comunicaciones. En este menú se pueden configurar los parámetros necesarios para las posibles comunicaciones que el programador soporta. Conexión GPRS, mensajes SMS, radioenlace, protocolo PSEP, Agrovi, conexión Wi-Fi y el protocolo SDI12. Si tu equipo tiene el módem GPRS, en la pregunta límite mensual se puede configurar un número máximo de megas mensuales. Si el valor configurado se supera, el programador realiza un registro. También se puede configurar el día del mes que inicia el consumo de datos para su facturación, del 1 al 28. Si la tarjeta SIM tiene un código PIN activado, debes desactivarlo o bien teclear el código en la siguiente pregunta. De lo contrario, no será posible acceder a la red de la operadora. En la siguiente pantalla se configuran los parámetros para que el programador pueda conectarse a la red. Si se utiliza una tarjeta SIM de Progress, Movistar, Orange, Vodafone, Yoigo, Twenty, Simio o Más Móvil, responder sí para que el programador configure automáticamente los parámetros de APN. En caso contrario, deberás saber a través de tu operadora qué parámetros de APN hay que configurar en APN, usuario y contraseña. Para los equipos que están alimentados desde una batería, es interesante poder configurar horarios y cadencias de activación del módem y así ahorrar consumo. Puedes configurar hora de inicio. Se configura la hora en la cual el módem se va a activar, expresado en horas-minutos. Hora final. Se configura la hora en la cual el módem se va a desactivar, expresado también en horas-minutos. Cadencia. Se configura cada cuánto tiempo se va a conectar, expresado también en horas-minutos. Y finalmente, tiempo, donde se configura los minutos que va a estar el módem conectado. En el menú Comunicación SMS, la primera pregunta permite activar o desactivar el servicio de envío y recepción de mensajes SMS. Responder sí o no. Para evitar un envío masivo de mensajes, podemos fijar un límite máximo diario. Por defecto son 20. Cuando se supera el número configurado, se produce un registro y un bloqueo en el envío de SMS. Para finalizar el bloqueo y reanudar el envío de mensajes, será necesario entrar en Manual Finalizar paros, enviar un SMS al programador o bien esperar al día siguiente. Por defecto, el cuerpo del SMS que envía el programador es el número de serie. Si se entra un texto en título, no envía el número de serie sino este texto, que puede ser, por ejemplo, el nombre de la instalación. Las siguientes preguntas son para escribir los 6 posibles textos que el programador debería enviar a otro Agronic. Estos mensajes se envían al teléfono C, configurado dentro de parámetros y explicado en el tutorial de parámetros comunicaciones. Para poder escribir con el teclado se usarán las siguientes teclas. Tecla más se utiliza para desplazar el cursor hacia la derecha. Tecla menos se utiliza para desplazar el cursor hacia la izquierda. Tecla flecha hacia arriba se utiliza para incrementar de forma ascendiente. Tecla flecha hacia abajo se utiliza para incrementar de forma descendiente. Antes de empezar tenemos que seleccionar qué carácter queremos escribir. Lo haremos pulsando las siguientes teclas. La tecla 1 se selecciona para escribir letras en mayúsculas. La tecla 2 se selecciona para escribir letras en minúsculas.
La tecla 3 se selecciona para escribir números. La tecla 4 se selecciona para escribir símbolos. Y finalmente, con la tecla 0, se borra carácter a carácter el texto escrito. Cuando la conexión con el programa Agronic PC se realiza por radioenlace, se usa un sistema radio en banda libre y sin legalización. El radioenlace dispone de hasta 99 canales posibles, que podemos configurar en la primera pregunta de canal. Al igual que la opción GPRS, podemos configurar cadencias y horarios de la activación del radiomódem para poder ahorrar consumo en la batería. El protocolo PSEP son un conjunto de reglas usadas para empaquetar e intercambiar información entre el Agronic 2500 y el Agronic PC o Vega. Una de estas reglas establece que solo se transfieren datos cuando se produce una modificación. Existen 3 tipos de cadencias de tiempo configurables. Cadencia A. Corresponde a la actualización de los datos que se están visualizando en pantalla, siempre que el programa Agronic PC y Agronic Web estén iniciados. Por defecto, el tiempo de refresco está en 15 segundos. Cadencia B. Corresponde a la actualización de los datos que no se están visualizando en pantalla, es decir, el programa Agronic PC se ha cerrado o minimizado, o bien el Agronic Web no está iniciado o han pasado más de 10 minutos sin interaccionar con el equipo. Por defecto el tiempo de refresco está en 300 segundos. Cadencia de acumulados. Corresponde a la actualización de los acumulados de sectores y contadores. Por defecto está en 600 segundos. Agronic IP. Estos parámetros se usan para la conexión en modo TCP/S, explicado en el videotutorial de parámetros comunicaciones. Estos datos no deben modificarse a menos que se lo indique el personal técnico de Progress. En estas pantallas se configuran los parámetros de comunicación del sistema radio Agrovi LoRa, para poder establecer la comunicación entre un módulo y el programador. Si seleccionamos la opción 1, podremos configurar los 20 posibles módulos que el sistema soporta. Para entrar, pulsar 1 y entrar. Si el módulo en cuestión ya tiene configurado los parámetros generales de comunicación, como canal, red, etc., el 2500 detecta y configura automáticamente el modelo de Agrovi. En caso contrario, se puede modificar y seleccionar el modelo con las teclas más o menos. En función del modelo seleccionado, aparecerán unas preguntas u otras. Consultar el manual del Agrovi para más información. Si seleccionamos la opción 2, podremos configurar los parámetros generales de comunicación. Estos suelen venir configurados de fábrica y son los siguientes. Canal. Existen 13 posibles canales que por defecto está en canal 1. Código de red. Este código permite discriminar la información de varios programadores que tuvieran los mismos parámetros de comunicación. Por defecto se autoconfigura el mismo número de serie del programador. Cadencia. Es el tiempo que tarda el programador en enviar la información a los módulos. Existen 2 tipos de cadencia. Modo normal. Según el modo de transmisión elegido, la cadencia puede oscilar entre 60 y 200 segundos. Modo prioritario. Según el modo de transmisión elegido, la cadencia puede oscilar entre 30 y 100 segundos. Banda. La banda es la frecuencia a la que va a trabajar el Agrovi LoRa. Suele ser 868 o 433 MHz. En función del país, también puede llegar a ser 915 MHz. Modo TX. Es el modo de transmisión y establece los parámetros que fijan el modo en que se va a enviar la información y determina su cadencia de comunicación. En esta pantalla se configurará los parámetros básicos para utilizar este tipo de comunicación. Nombre red. Aquí se configura el nombre de la red que debe ser escrito mediante el teclado y debe ser la misma que la del router con un máximo de 39 caracteres. Password. Escribir aquí la contraseña para que el programador pueda conectarse a la red.
Es importante también que sea la misma, de lo contrario no conectará. Al igual que la opción GPRS y radioenlace, podemos configurar cadencias y horarios de la activación del módem Wi-Fi, para poder ahorrar así consumo en la batería. El Agronic 2500 opcionalmente dispone de un bus SDI 12 donde se puede conectar hasta 8 dispositivos que usen este tipo de comunicación. Entrar en la opción 1 dispositivo para configurar los parámetros de funcionamiento de los sensores. Lo primero que nos pregunta es el número de dispositivo que queremos configurar, del 1 al 8. Seleccionar el número y después validar con la tecla Entrar. A continuación, pregunta el modelo de sensor que vamos a conectar. Podemos elegir entre varios, como por ejemplo el sensor 5TE, GS3, Aquacheck de 4 y de 8 niveles, la Teros 12 o la Sentec Drill and Drop. En función del sensor seleccionado, nos puede llegar a preguntar también el tipo de terreno, el formato y la densidad. Consultar el manual de la opción SDI 12 para más información. Es muy importante saber que la distancia máxima entre el sensor y el Agronic es de 50 metros. La opción número 2, asignar dirección, se utiliza para configurar una dirección a cada uno de los 8 posibles dispositivos. Cada sensor debe tener una dirección interna configurada y esta debe coincidir con el número de dispositivo que se está configurando en el Agronic 2500. Es decir, dispositivo 1, dirección 1, dispositivo 2, dirección 2, dispositivo 3, dirección 3, etc. Es importante saber que cuando se asigna una dirección a un dispositivo, no puede haber otro dispositivo conectado al mismo tiempo. Estos parámetros solo deben cambiarse si se lo indica el personal técnico de Progress. Ahora explicaremos la opción número 7, idioma. Mediante las teclas más o menos, podemos seleccionar los idiomas disponibles que son español, portugués, inglés, francés, italiano y catalán. Por defecto está en español. Confirmar con la tecla Entrar. Ahora explicaremos la opción número 8, actualización de software. Esta opción sirve para actualizar la versión de software del programador con la ayuda de un cable USB mini USB. Esta opción puede corregir errores o bien implementar nuevas funciones. Es importante saber que para llegar a actualizar hay una doble confirmación que, de aceptarla, el programador se queda bloqueado a la espera de ser actualizado. Para conocer con más detalle el proceso de actualización, descarga las instrucciones desde nuestra página web. Ahora explicaremos la opción número 9, copia de seguridad. Esta opción permite guardar una copia de todos los parámetros y programas del Agronic en una memoria flash interna. Si se responde que sí a la pregunta Crear, el equipo realiza la copia de seguridad. Si se responde que sí a la pregunta Recuperar, permite recuperar la configuración en fecha y hora indicada abajo, desde la última vez que se hizo. Esta copia permanece siempre en el programador, aunque se realice un borrado total. Y hasta aquí los parámetros de instalador en el Agronic 2500 versión Plus.